y vamos a presentar la pantalla. Esta clase así rinde bastante, pero es bueno porque esto le metieron más temas, entonces sí se necesita más tiempo. Bien, entonces íbamos hasta acá. Ya resolvimos este ejercicio completo. Miren que pues, la idea de esta primera sección de la clase, la que ya pasó, era utilizar la ecuación de continuidad. Y esa ecuación de continuidad salía básicamente de un balance de masa. Es un balance de masa para un volumen de control. Entonces ahora vamos a desarrollar la ecuación para la energía. Bueno, si ya tenemos una ecuación para la masa, pues habrá que tener una para la energía. Y esa ecuación inicialmente la vamos a llamar la ecuación de Bernoulli, en honor al físico matemático, creo que era italiano, pues que la postuló en su momento. Entonces, cuando uno tiene el mismo sistema que teníamos ahorita, miren que es el mismo, pero ya no vamos a considerar la masa, sino que vamos a considerar la energía que fluye por el punto 1 hacia el punto 2 y luego por el punto 2. Esa energía va a estar asociada a la masa que está pasando, pero la vamos a considerar ya desde el punto de vista de la energía. Entonces uno puede ver que la energía en el punto 1 o en el punto 2 se compone básicamente de tres tipos de energía. Voy a abrir por acá el apuntador. Esta primera, H, representa la entalpía. Entonces, ustedes ya de sus cursos, sobre todo de termodinámica y balance en ambos, ven o abordan el concepto de lo que es la entalpía, pues sabrán que la entalpía es la suma de dos energías que eventualmente son difíciles de medir. Entonces vemos que la entalpía es la suma de la energía interna más una que la denominan la energía de flujo, que es el producto de la presión por el volumen. Entonces, acá el fluido va a tener cierta energía interna y cierta energía de flujo, y por lo tanto, pues va a tener cierta entalpía, que la denominaremos H1 en el punto 1 y H2 pues en el punto 2. Pero pues básicamente va a ser lo mismo, es la suma de la energía interna más la energía de flujo. Y adicional a esa energía, pues van a haber otros dos tipos de energía que puede tener el fluido. Puede ser estas dos, que son las energías cinéticas, K de kinetics en inglés, energía cinética, y estas últimas que van a ser las energías potenciales. ¿Cierto? ¿Alguien recuerda del curso de física cómo puedo expresar yo la energía cinética de un cuerpo? Lo primero que se les ocurre. Energía potencial más algo, pero no me acuerdo. No, eso era distancia por el trabajo o algo así. Sí, puede ser. Profe, no. Si no es así, no, espere, verá. No, ese es el trabajo. El trabajo es No, sí. fuerza por distancia. Mm. ¿Cierto? Pero la energía cinética en sí misma, cuando uno dice energía cinética, ¿con qué lo Es la del asocia? movimiento, profe. Velocidad. Masa por volumen. Es la del movimiento, la potencial es la que está Eso. guardadita. La potencial la asociamos con la altura. Entre Sí. más alto, más energía potencial. Y la energía cinética quiere decir que entre más rápido vaya, más energía cinética, ¿cierto? Entonces, la ecuación es así: un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y ahora sí Claro, profe, obvio. Sí. Sí. Sí, obvio. Cuando uno Yo la no ve, la ya quería ves. decir porque esperando a ver. Yo tampoco la quería decir eso. Sí, bueno. No, mentiras, pero yo sí lo había asimilado con velocidad, pero me daba Obvio. pena no Dani, no, equivocarme. sí se sabía. Y la energía potencial, ¿se acuerdan? Altura por masa, ¿no? Eso, es masa por altura, pero por otra cosa. Gravedad. Eso, masa, Eso. gravedad por altura, ¿cierto? Ahí tenemos. Entonces miren que
estos tres tipos de energías que tenemos ahí son los tipos de energías que van a tener las partículas de fluido cuando se estén moviendo por esta tubería. O sea que uno puede considerar que esas moléculas o como lo quieran ver, pues digamos no moléculas, sino porciones más grandes, macroscópicas de materia, van a estar cambiando entre estos tres tipos de energía. Entonces, cuando yo me muevo del punto 1 al punto 2, por ejemplo, en este caso puntual, entonces yo estoy intercambiando energía, puede ser cinética por potencial, porque estoy aumentando la altura, ¿cierto? Desde este punto a este punto hay una diferencia de altura. Entonces yo voy a estar, digamos, cambiando parte de la energía cinética por la potencial o parte de la energía que está contemplada como la entalpía por energía potencial, pero se van a estar intercambiando. El asunto es que la ecuación de Bernoulli asume que no hay pérdidas de energía. Ojo, asume, no quiere decir que eso sea verdad, pero como primera aproximación vamos a decir que no hay pérdidas. Es decir, que las energías se pueden intercambiar entre ellas, pero que la suma total de ellas va a ser constante. Miren que la suma de estas tres energías en el lado izquierdo de la ecuación son iguales a la suma de las tres energías en el lado derecho de la ecuación. Eso nos da a entender que en este sistema idealizado que tenemos, pues no hay pérdidas. Pero eso no es verdad. Y después vamos a quitar esa suposición. Por el momento la vamos a dejar para deducir la ecuación que es conocida como la ecuación de Bernoulli, y pues ya después le quitamos esa suposición tan importante. Entonces miren, si yo reemplazo todas estas, esta y esta, todas aquí, pues me va a quedar una expresión un poco más larga, y eso es lo que vamos a proceder a hacer, y luego la vamos a simplificar un poco más. Pero miren que es un balance de energía, y aquí es fundamental que nosotros seamos capaces de comprender que esta ecuación de Bernoulli que vamos a deducir es un balance de energía y que no es nada extraño, no es una ecuación que sale de la nada, sino que es un balance de energía, simplemente. Así como la ecuación de continuidad era un balance de masa, la ecuación de Bernoulli es un balance de energía. Entonces tenemos un balance de masa y un balance de energía. ¿Quién iba a creer? Mecánica de fluidos es una extensión al curso de balances de masa y energía. Bueno, entonces, si yo reemplazo todas esas expresiones aquí, una por una, entonces voy a tener esta es esta, ¿cierto? Esta es esta. Ponemos los subíndices para poder diferenciar que una es en el punto 1 y otra es en el punto 2. Pero pues más allá de eso, es simplemente reemplazar la ecuación, ¿cierto? Energía cinética aquí, viene a ser esta acá. Y la energía potencial viene a ser esta de aquí. Simplemente reemplazamos, ¿cierto? Faltó señalar esta ahí por de canción. Listo. Entonces, ahí podemos ver algunas cosas en común. Por ejemplo, aparece la masa, aparece varias veces, al menos en dos de los términos. Podemos ver también... Tenemos que... Dime, sí. El volumen también. El volumen. Porfa, noten la diferencia entre dos cosas que quiero que quede muy claro, ¿cierto? Esta B mayúscula son volúmenes, ¿cierto? Y esta B minúscula es velocidad, ¿cierto? Que no nos vayamos pues a confundir ahí con la notación. B mayúscula, volumen, B minúscula, velocidad, para que lo tengamos ahí en cuenta. Entonces, si suponemos que el flujo es isotérmico incompresible, miren qué implicación tienen las palabras que estamos utilizando, isotérmico e incompresible. El hecho de que sea isotérmico, ¿qué quiere decir? Que cambia o no cambia la temperatura. Es constante. Temperatura constante. Y si la temperatura no cambia, ¿cuál de todos estos términos no cambia? La presión. La presión podría cambiar, no debido a la Sí, temperatura, pero sí debido, por ejemplo, a que el fluido vaya más lento. Cuando el fluido va más lento, la energía interna. la energía interna. Porque miren que la energía interna, la energía interna es M
C sub B por T. La masa no está cambiando, esto es una propiedad del fluido, entonces si esta no cambia, esta tampoco lo hace. O sea que la energía interna aquí y aquí va a ser la misma, porque estamos asumiendo que no va a haber cambio de temperatura en el sistema. Pues si eso ocurre, estos dos términos pues los podemos cancelar, ¿cierto? Pasando este a restar aquí. Como este es igual a este, pues se restan y se vuelven cero. ¿Cierto que sí? Sí. Y si el fluido es incompresible, ¿cuál término no cambia? ¿Cuál de todos esos parámetros no cambia? El volumen. El volumen, ¿cierto? Entonces, estos dos volúmenes van a ser iguales. Este volumen lo voy a señalar así, entonces estos dos volúmenes van a ser iguales. Entonces les podemos quitar los subíndices. Ya no sería B1 y B2, sino B, porque si no cambia en 1, ni en 2, ni en cualquier otro punto que escojamos, pues eso es B, es común a todo, el volumen no va a cambiar. Entonces vamos a ver cómo nos queda la expresión después de eso. Ahí la tenemos. Y miren que pues aquí tenemos la aclaración de qué significa isotérmico e incompresible. Isotérmico no cambia la energía interna e incompresible no cambia el volumen. Entonces miren que ya las energías internas no están y el volumen no tiene su índice. La idea es llegar a una expresión simplificada que podamos utilizar todo el tiempo para hacer cálculos, pero que esté en términos de cosas muy conocidas. Entonces vamos a hacerle otra simplificación adicional a esto para que nos quede bien bonita esta ecuación y obviamente pues que sea la ecuación que se utiliza en los libros. En los libros hacen otras deducciones de esta ecuación. Ya ustedes pueden ir al libro y observar cuál es la deducción que hacen y pues complementar, pero yo creo que lo estamos haciendo muy detalladamente y con fundamentos de otros cursos que ustedes ya han visto, entonces vamos bien. Bueno, qué pena, pasé, ¿ya puedo pasar? Sí, profe. Sí, listo. Entonces vamos a pasar acá la ecuación que tenemos. Entonces, vamos a introducir este otro término. Sabemos que la masa es densidad por volumen. Entonces, miren que por acá tenemos un montón de masas. Tenemos por aquí una, por acá hay otra, por acá hay otra, por acá hay otra. Entonces, donde hay masa, vamos a cambiarla por densidad por volumen. Y miren que el volumen ya no tiene su índice. Ese volumen no tiene su índice porque estamos en un flujo incompresible, ¿cierto? Si no, entonces tocaría dejar B1 y B2. Entonces, pero ya queda B común a todo porque es incompresible. Entonces, si nosotros introducimos esta expresión en lugar de la masa por densidad por volumen, nos queda esto así. Donde había masa, queda densidad por volumen. El resto queda igual. Donde hay masa, densidad por volumen. Donde hay masa, densidad por volumen. Estoy señalando los cambios. El resto queda exactamente igual, porque pues, el objetivo era simplemente introducir ese reemplazo. Esta ecuación así como está, pues ya básicamente es la ecuación de Bernoulli, pero esta ecuación la suelen utilizar dividiéndola entre cierta cantidad. ¿Por qué lo hicieron? Con el objetivo de expresar cada uno de esos términos en función simplemente de una altura. Y ya vamos a ver por qué. Miren qué unidades tiene cada uno de estos términos. Si todos están sumando, es porque todos tienen las mismas unidades. Originalmente de energía. Esto debería ser en joules, esto también, y cada uno de ellos. Comprobemos siquiera alguno para que lo comprobemos. Esto es presión. Presión lo voy a escribir en otro color que sea más vistoso. Profe, ¿y esa es la forma más resumida de la ecuación? No, esta no es la más resumida, porque nos falta hacer un paso. Eso Pero, iba a decir porque yo me acuerdo como más. ¿cómo así? ¿Ya la habías visto? Nosotros la vimos en el balance, creo.
La Pero no ecuación tan de... explicada, o sea, usted la está explicando, pues, muy bien, nosotros no la vimos bien así, pues no. Ah, ya. No, es, así no queda, así no queda. Pero lo que quiero es justificar por qué la dividen, por qué la dividen. Porque la dividen entre un término y luego queda una expresión que cada uno de los términos ya no son energía, sino que son simplemente una longitud. Y ahí es donde uno se pierde. ¿Cómo así que una longitud es una energía? Porque la ecuación de Bernoulli es una ecuación de energía. Pero entonces miren que hasta aquí vamos a ir en términos de energía. Porque, por ejemplo, este término, presión y volumen, ¿cierto? Presión está en pascales, pero pascales es newton sobre metro cuadrado, ¿cierto? Presión son pascales, pero para poder descomponerlo, pues un pascal es un newton sobre un metro cuadrado. Y el volumen, metros cúbicos. Metros cúbicos. Cancelo aquí 2 con 2 y me queda newton por metro. Newton por metro es precisamente joules, julios. Entonces ahí tenemos que esto está en joules. Si uno mira, por ejemplo, por este lado, aquí, la densidad está en kilogramos sobre metro cúbico, ¿cierto? El volumen está en metros cúbicos. Y la velocidad al cuadrado pues estará en metros cuadrado segundo cuadrado. Entonces cancelamos metro cúbico con metro cúbico. Y esto nos va quedando en kilogramo, metro cuadrado, segundo cuadrado. Pero esto lo podemos descomponer en dos cositas. Una es kilogramo por metro, segundo cuadrado, por metro. Lo único que hice aquí fue este metro dividirlo en dos. Esto que está aquí es ¿qué? Newton. Newton por metro es joules, vuelve a joules. Y lo podríamos hacer para esta última, pero pues ya hemos comprobado pues que cada uno de estos términos está en unidades de energía, ¿cierto? Entonces lo que hizo Bernoulli en su momento fue decir, no, a mí no me gusta esa expresión así en términos de energía. Voy a dividir cada uno de estos términos por por el peso del fluido, por el peso específico. Voy a dividir todos por el peso específico. Entonces el peso específico del fluido es que, vamos a ver, densidad por volumen por gravedad, que es este término que está aquí. Bueno, en realidad no, espere, que ahí tuve un pequeño lapsus. Esto no es el peso específico, esto es el peso del fluido. Porque densidad por gravedad es el peso específico, por volumen da el peso. Entonces él lo que hizo fue dividir todo entre el peso, y eso es lo que vamos a hacer a continuación, dividir toda esta ecuación entre el peso del fluido y las unidades que nos van a quedar. Estas unidades de peso pues será el newton, y si cada uno de estos está en joules, ¿en qué unidad nos va a quedar entonces al final cuando dividamos cada uno? Metro. Va a quedar en metro, ¿cierto? Porque sería newton, se cancela y quedaría en metro. Pero ese metro es una interpretación un poco rara de la energía. Me gusta más que son joules sobre newton. Entonces cada uno de los términos que vamos a obtener van a quedar en joules sobre newton, como quien dice que va a quedar en unidades de cuánta energía voy a estar teniendo yo en cada una de esos tipos de energía, en entalpía, en energía cinética y potencial, en joules por cada newton de fluido que estoy transportando. Entonces, eso es lo que hacemos acá. Dividimos cada uno de estos términos entre densidad, volumen, gravedad, que vendría a ser el peso del fluido, y nos queda esta expresión, que ahora sí, Dani, yo creo que se te parece un poco más. ¿O no? Hola. Sí, profe. Muy cansado. Ya está. No, yo Ya pensé que
Yo pensé que estaba hablando pues en el celular. Entonces, No, una llamada, pero la desvié porque terminemos con esto primero. Miren que cada uno de estos términos, pues lo dividimos entre esto y va saliendo cada uno de estos términos que va apareciendo aquí. Miren, por ejemplo, pues aquí de todo este, si lo dividimos entre este, pues nos queda básicamente la altura, lo mismo que acá. Y así para cada uno. Entonces, esta ecuación para nosotros va a ser la ecuación de Bernoulli, que tiene una serie de suposiciones involucradas en su desarrollo. Miren que la primera suposición que hicimos es que no habían pérdidas de energía. Entonces es una, no hay pérdida de energía. Segunda suposición, es un flujo isotérmico. Tercera suposición, es un flujo incompresible. Entonces, si nosotros vamos a utilizar esta ecuación, debemos ser conscientes que está sujeto a esas tres suposiciones. Si Profe, la alguna de las tres repite, no se por cumple, favor. sí, es que no hay pérdida de energía, que el flujo es isotérmico, y la última es que es incompresible, Isotérmico es que no cambia la energía. que no cambia de De temperatura. la temperatura, sí. Es, Y que no es, como que es que incompresible. incompresible es que el volumen no va a estar cambiando, ni la densidad, ¿cierto? Listo, profe. Entonces, eso es muy importante. Por eso, digamos que a veces uno se toma el tiempo de hacer estas deducciones, no tanto porque veamos de dónde sale todo, sino de qué suposiciones fueron necesarias tener en cuenta para poder desarrollar la ecuación. Y en la medida en que uno conoce eso, pues sabe cuándo la puede utilizar y cuándo no. Porque a veces uno utiliza ecuaciones en situaciones que no las debe utilizar y ahí es donde ya se pierde el significado pues, de las cosas. Entonces, esta ecuación posteriormente la vamos a modificar para introducirle términos que quiten algunas de esas suposiciones, algunas, no todas. Pero por el momento, esta es una ecuación con la que vamos a poder trabajar para hacer algunos ejercicios. Entonces, bueno, ya lo había dicho que esta es la ecuación de Bernoulli. Ya lo que sigue es de pronto hacer ejercicios, que eso era lo que ustedes me estaban pues como pidiendo pues que no fuera tan teórico, sino que hiciéramos un poquito más de ejercicios. Entonces acá les tengo este como ejemplo. Imagínense la misma figura, la que tenemos allá a la derecha, la misma. Profe, nos regala un minutico para copiar. Sí, claro. Profe, listo. Por mi parte, listo. Listo. Y por lo demás, listo, muy bien. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a ese ejercicio. Con este ejercicio vamos a empezar
la próxima clase. Pero me gustaría que ustedes intentaran, sáquenle esta media hora que queda de clase, bueno, media hora, no, 20 minutos que queda de clase, para intentar pensar cuál sería el razonamiento para llegar a la solución. Y si lo pueden hacer, pues también, ¿cierto? Muy bueno. ¿Utilizando qué? La ecuación de Bernoulli y posiblemente necesiten la ecuación de continuidad, las dos. Pero me gustaría que lo intentaran ustedes hacer. Obviamente lo vamos a hacer juntos, ¿cierto? Lo vamos a hacer juntos la próxima clase, pero que sea como un punto de partida que ustedes lo intenten pensar. Y más que ya me dicen pues que esta ecuación de Bernoulli ya la trabajaron en el curso de balances. Entonces pues ya ustedes tienen un punto de partida bien chévere y bien interesante. Entonces hagamos eso. ¿Ustedes qué me dicen? ¿El viernes sí vamos a Río Negro o ya se arrepintieron? Sí. Sí. ¿Se arrepintió, profe? No, yo no me he arrepentido. Qué tristeza. Así De no pronto puede ser. ustedes, de pronto No, ustedes. no, 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 no. ¿A qué hora nos vemos allá? No. A las A las 2. 2. A las Entiendo. 2. Listo. Nos vemos entonces allá. Profe, ¿en dónde va a estar? No, pues la idea ahí en la cafetería. Para que tomemos algo primero, ¿no? Vaya, ¿qué color va a ponerse? Si no lo reconocemos. Es que... No, yo creo que sí. No, eso sí lo reconoce. ¿Usted lo ¿no? reconoce, Dani? Yo creería que yo sí lo reconozco. No, yo Por la foto. Sí, pues. Tiene que llevarse las montañas de atrás Lleve la montaña. para poder reconocer. ¿De qué color se va a poner el tapabocas? Negro o blanco. Negro, el tapabocas negro. Bueno, ya sabe, muchachos, si no ya con Ay, tapabocas cuando negro no es Tatiana él. pregunta que el color del tapabocas. Ay, Ay, no, mucha. listo, pues lleven cositas para que comamos. Yo a ver qué puedo llevar. Bueno, profe. Bueno, pues. Chao, que estén muy bien. Nos vemos entonces el viernes allá. Bueno, profe, chao. Chao, profe, muchas gracias. Con gusto, chao.